Martes 16 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, a este rincón que reservamos cada mañana para la lectura y el comentario de las informaciones que aparecen publicadas en las portadas de los diarios de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día de Córdoba. Hoy, como cada martes, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días a todos. Saben, director del diario El Día de Córdoba, y nos toca con él hacer este repaso, que hoy, de nuevo, veíamos ya ayer, tenemos un protagonista que es el fallecimiento de nuestro poeta, de Pablo García Baena, y aún hoy pues, aparece en las portadas, sobre todo la Capilla Ardiente, que vamos a ver a continuación. El Diario de Córdoba es su portada de hoy, a 4 columnas, una foto de un momento de la Capilla Ardiente. Córdoba despide a García Baena como símbolo de la mejor poesía del siglo XX. Ahí lo están viendo. Y la foto, momento en el que la presidenta de la Junta de Andalucía, la alcaldesa y el presidente de Diputación y la consejera de Justicia están asistiendo a ese momento de respeto ante los restos mortales de Pablo García Baena. El diario El Día, la foto de portada también es para este asunto. Córdoba despide a su poeta, dice el diario de Grupo Yolí. La sociedad andaluza y el mundo de la cultura destacan sus cualidades humanas y literarias. Y la foto, pues el momento de máximo respeto ante los restos del poeta. A la derecha ven el banco con los concejales y a la izquierda familiares del poeta. Y el diario ABC, foto muy parecida a la del diario El Día. Córdoba despide a su discreto poeta eterno, dice. Centenares de personas dan su último adiós a Pablo García Baena en el salón de pleno del Ayuntamiento. Cada una de las fotos, la del diario Córdoba la firma a J. González, del diario El Día la firma Jordi Vidal. Bueno, Juan, ayer fue el día de reconocimiento, después del shock que nos produjo el domingo el fallecimiento de García Baena. Ayer fue el día de reconocimiento público a esta persona. Sí, yo creo que un homenaje merecido, yo creo que era lo mínimo que se podía hacer por una figura como la de Pablo García Baena, que bueno, yo creo que pasará a la historia de la literatura, pasará a la historia de Córdoba, con su discreción, con sus manías, con su manera de ser, pero yo creo que se va una de las referencias literarias del último siglo en la literatura cordobesa, sin lugar a dudas, ¿no? Ayer yo creo que quedó sobradamente manifiesto, tanto por la representación institucional como por la gente que pasó a lo largo del día por la capilla. Yo tuve la ocasión de bajar en torno al mediodía a la Capilla Ardiente y la verdad sea dicha, había muchísima gente en la calle deseando entrar. Yo creo que una muestra de cariño que yo creo que evidencia la valía y el valor de Pablo García Baena como poeta y como persona, porque pese a esa discreción es un hombre que ha estado siempre muy ligado a la vida cordobesa, tanto en el mundo de la educación, con su visita a los distintos colegios durante muchísimos años, como participando activamente en la Semana Santa. En fin, yo creo que es una persona que sin hacerse notar mucho sí ha calado y ha dejado un hueco importante en la sociedad cordobesa, ¿no? Ayer fue día de homenaje civil, estamos viendo imágenes de los distintos concejales como iban acudiendo al salón de pleno, la presidenta de la Junta de Andalucía, decía colegio. Ayer hubo una especie de recital espontáneo de poetas cordobeses que fueron leyendo versos de Pablo García Baena. Hoy tocan los homenajes religiosos, si puede llamarse así. Primero el funeral de San Miguel, luego habrá un responso en la capilla de la Virgen de los Dolores, San Jacinto, y luego creo yo que toca que la sociedad rinda su homenaje. Es decir, se supone que habrá reconocimiento, yo espero que el Ateneo haga algo, el Círculo también hará probablemente algo, porque son instituciones muy vinculadas a Pablo García Baena. Como Poética este año también debería hacer un homenaje, porque parece que nos vamos dando cuenta de la importancia de García Baena a medida que van pasando las horas, los días. Sí, yo coincido contigo en que ahora se irán concatenando una serie de homenajes, yo creo que merecidos. Pablo es verdad que era una persona que en vida siempre eludió este sí. tipo de actos, este tipo de reconocimientos públicos o excesivamente masivos, ¿no? Él era más bien, pues bueno, cuando ha habido algún encuentro de poetas, de ese mundo muy ligado a lo que es la cultura cordobesa, sí ha estado presente, pero ese tipo de homenaje o de reconocimiento de muchísimo más amplio, de más presencia social, él siempre lo eludió, ¿no? Y yo
confío y espero en que Córdoba va a saber responder y darle el valor que realmente tiene García Baena en las letras cordobesas, ¿no? Además, él era un poco la cara visible o el embajador del Círculo Andaluz de las Letras, era autor del año 2018, que apenas ha podido disfrutar unos días de ello, pero era el autor del año 2018 de ese Centro Andaluz de las Letras, con lo cual yo creo que se van a ir sucediendo seguramente a lo largo de todo el año ese homenaje a García Baena, sí. Y como poética, como yo creo que es símbolo un poco de esa apuesta de Córdoba por la poesía, supongo que tendrá que modificar su programación y dedicársela a Pablo, sinceramente. Ayer vimos una serie de manifestaciones, las leímos. Había muchos cordobeses que, por el tema de que la poesía es quizás más elitista con respecto a otras formas de la escritura, nos sorprendió, quizás les sorprendió a algunos, que el ministro Méndez de Vigo hiciera una referencia directa a García Baena, que llegase la presidenta de la Junta de Andalucía a Córdoba a dar las condolencias, firmar en el libro de condolencias en el salón de plenos. Había mucha gente que pensaba que García Baena era menos de lo que ayer se fue viendo durante el día. Sí, yo creo que todo es fruto primero de verdad que la poesía, por desgracia, no sigue siendo un fenómeno mayoritario, claro. Sino en el ámbito de la literatura sigue siendo, no diría yo un género menor, pero sí desde luego con muchísimo menos adeptos que a lo mejor la prosa o cualquier otra expresión literaria. Y desde luego nadie, yo creo que muchísimos cordobeses desconocían esa faceta de Pablo de la dimensión de poeta que realmente es, ¿no? Todos sabemos, aunque en los últimos años está tomando muchísimo más protagonismo, todos sabemos, en fin, la pugna que hay entre los distintos autores para lograr ese premio Príncipe de Asturias de las letras, y Pablo lo consiguió. Ahora se llama Princesa de Asturias, ¿no? Y Pablo lo tuvo en el año 84, nada más que con eso yo creo que hay un reconocimiento importante, ¿no? Le quedó el Cervantes, yo creo que ha sido merecedor de ese premio que creo que le faltó, pero aún así a mí me parece que es un poeta de una dimensión que va mucho más allá incluso de lo andaluz, ¿no? a nivel español, y así queda ya reflejado por parte incluso del ministro, ¿no? Hablaremos seguro, porque se lo merece, de Pablo García Baena durante las próximas semanas, seguro porque le digo un homenaje que le debe Córdoba. Seguimos con los titulares, que ayer sí pasaron más cosas, a pesar de que ayer fue día de luto oficial en Córdoba, sí que hubo más información. Por ejemplo, ayer el presidente de Asaja dio una rueda de prensa para hacer balance del año agrícola, del año agrario, con un titular que comparte los tres periódicos. Dice el diario Córdoba, 5 columnas, el diario El Día, 5 columnas, el campo acumula pérdidas de más de 73 millones por la sequía. Los ganaderos de caprino y ovinos son los más afectados por la falta de lluvia. Las malas cosechas continuarán este año si persiste la ausencia de precipitaciones. El Córdoba lo trae a su sumario, Asaja cifra en más de 73 millones las pérdidas por la escasez de agua, y el diario BC también en el sumario, la sequía empieza a dejar sus efectos en el campo con pérdidas de hasta 74 millones de euros. Bueno, es un daño doble. Por un lado, la falta de agua, que empeora la sequía, empeora las cosechas, y por otra parte, el gasto extraordinario que acometen ganaderos y agricultores para llevar agua a sus campos y a sus cabañas. Sí, el problema es importante. La voz de alerta que ha levantado no solo Asaja, sino otros colectivos agrarios, yo creo que tenemos que tomárnoslo muy en serio y empezar a tomar medidas ya. No sé de qué calado, si desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista ambiental y agrario, pero la realidad es que el campo está sufriendo los efectos de esta sequía de manera brutal, ¿no? Yo creo que esos 73 millones de euros, que bueno, las cifras, como sabemos, y toda estimación siempre llevan su riesgo y su horquilla, como yo digo, creo que incluso podrían ser muchísimos más si esta situación persiste, ¿no? Porque aunque es verdad que hemos tenido precipitaciones en los últimos días, ha habido alguna lluvia, pero lo que ha caído no da para recuperar, primero, el nivel de los embalses, y segundo, la tranquilidad a los agricultores para que, sobre todo, el cereal y algún otro producto de secano pueda levantar cabeza, ¿no? Se plantea mucho desde que la sequía parece que se convierte en un mal endémico. Se está planteando quizá que hace falta dos medidas, o la hidráulica, la obra hidráulica, y hacer más embalses,
o cambiar el sistema de producción en el campo y abandonar el riego y volver al secano. Pero en cualquier caso parece que si se mantiene como está la situación, no hay agua para regar. O sea, el año que viene o el otro ocurrirá otra vez y esto será ya cíclico y cada vez con ciclo más corto. Sí, es el eterno problema y además que creo que lo hemos debatido Sí. en esta tertulia en alguna ocasión. Más que infraestructura hidráulica, que también que habrá que completar ese círculo que falta en Córdoba, en nuestra provincia, yo creo que con la construcción de tal vez alguna que otra presa que no sería muy costosa, no sería un embalse de grandes dimensiones como la Breña. El que queda pendiente es el de San Calixto en la zona sur, en Agua del Genil. Yo creo que más un poco acometiendo ese pantano y reestructurando algún pequeño regadío que queda por ahí en algunas zonas regables, lo demás está prácticamente todo modernizado. El consumo de agua en el regadío es mínimo y ahora de lo que se trata es que cuando se producen estos periodos de sequía continuada, que no es de un año, sino que viene ya arrastrado, pues es cuando se dan estas situaciones. La verdad es que es complicado. Yo creo que habrá que abordar medidas de muchísimo, en vez de parchear o pensar en algún tipo de medida concreta para periodos de sequía, tendremos que tener una visión mucho más a largo plazo y ver qué otras posibilidades hay, ¿no? Y además creo que tiene que hacerse desde un ámbito geográfico muchísimo más allá si me apuras, incluso el andaluz, ¿no? Estamos viendo en zonas como en Almería, con el asunto de las desaladoras, que se están poniendo en marcha, que hay algunas que están funcionando y lo están haciendo bastante bien, y no sé, tendremos que pensar en otras medidas cuando lleguen estos periodos que se supone, con todos los cambios climáticos que se están produciendo, que los periodos de sequía van a ser mucho más largos y los periodos luego, posteriores, de exceso de precipitaciones también van a ser algo más largos, con lo cual yo creo que la planificación sobre todo es importante más allá de los presupuestos y de las obras hidráulicas que podamos acometer, ¿no? En cualquier caso, también hay muchas voces que ya hablan de que el campo tiene que actualizarse quizás al clima y no al contrario, porque, hablábamos de Almería con unas producciones que no son las naturales, hablamos del monocultivo casi que supone el olivar en la provincia de Córdoba, en Jaén. A lo mejor es que habría que volver un poco a la agricultura tradicional de que cada cual siembre aquello que va bien a su campo y si hay que regarlo menos se regue menos, no sé, a lo mejor es que estamos en una dinámica un poco perniciosa. Yo creo que ese cambio, esa revolución, esa evolución en los cultivos, yo creo que se está produciendo, ¿no? No olvidemos tampoco que la agricultura tradicional, hoy día también con los cambios de clima, productos y cultivos que eran tradicionales, nada más que por esos cambios de temperatura, ya no lo son, no se puede volver a ellos, ¿no? Yo siempre pongo un caso muy que sirve como ejemplo, ¿no? Aquí en la provincia de Córdoba, la zona sur siempre, pues, históricamente, ha sido una comarca de producción de un garbanzo de calidad tremenda, ¿no? Donde venían fábricas, compradores, corredores de toda España a comprar el garbanzo de aquí. Sin embargo, este cambio, esta evolución en el clima ha provocado que ahora mismo el cultivo de garbanzo sea prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque no es rentable, simplemente con las calores que llegan en el mes de mayo es imposible que la planta del garbanzo, por su peculiaridad, pues pueda evolucionar y pueda generar una producción que sea rentable, con lo cual tienes un cultivo que se ha perdido, ¿no? Yo creo que este cambio en el clima y en las temperaturas también tiene que obligar al campo a buscar otras alternativas, con lo cual la vuelta atrás de la que se plantea en algunas ocasiones, desde mi punto de vista, creo que es errónea, ¿no? Pues habrá que también ir buscando soluciones porque parece que la situación, si no es dramática hoy, sí que puede serlo en un plazo quizás más corto de lo que pensábamos. Vamos con la parte alta del diario El Día. Una información acerca de la violencia en los centros educativos y la enganchamos con la del Córdoba. Dice el diario El Día: una quincena de profesores denuncia agresiones y falta de respeto el último año. Una situación que no por habitual deja de ser noticia, no sé el número, no sé si, no me ha dado tiempo de leer la información, si se compara con otros ejercicios, pero parece que son muchas, una quincena de profesores que denuncian agresiones en este último año, porque no sé, parece una situación antinatura, ¿verdad?, que haya violencia en un centro en el que se está educando a los jóvenes fundamentalmente. Sí,
El informe es el del sindicato AMPE, De AMPE, sí. y este año hay este año 2017 que hemos cerrado, hay tres casos más que en el año anterior. Yo creo que estamos en una situación que hemos comparado, o yo compararía, y también hemos hablado aquí del caso de las agresiones a sanitarios, ¿no? Es una cuestión que no tiene sentido, pero bueno, yo creo que lo importante primero es llamar la atención a la sociedad, contar estas estadísticas, contar estos hechos y desde luego poner las medidas para que estas cosas no ocurran, ¿no? En la mayoría de los casos, en algunos de estas denuncias por parte de profesores, hay una relación o una mala relación o una discrepancia entre el alumno o la alumna y el profesor, y que desemboca en estos episodios, y en otros casos ya intervienen las familias, ¿no? Lo cual me parece a mí casi muchísimo más preocupante que lo del alumno en sí, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que hay es que tomar medidas, y desde luego desde el punto de vista disciplinario tiene que haber una actuación contundente por parte de la Consejería y, llegado el caso, incluso por la Administración Judicial, ¿no? Que yo creo que ahí tiene que también dar ejemplo, ¿no? Pasa que, en contraposición a lo que ocurre en los centros de salud, habitualmente en el centro sanitario, cuando un cliente, un paciente en este caso, se enfrenta a un facultativo, lo que hace es pagar el pato al médico de un malestar que existe en la sanidad pública en general. La gente aguanta muchas horas en la silla de espera, en la urgencia, y al final deriva en una agresión al primero que se encuentra, que suele ser el enfermero o la enfermera o el médico o la médico. En el caso del profesor, quizás los profesores reclaman que se vuelva a un estatus en el que se dé autoridad al profesor, que se vuelva a establecer una especie de línea entre el profesor y el alumno, que se ha ido perdiendo, sobre todo a consecuencia de la ESO, de la entrada de alumnos más mayores en los centros educativos. Quizás sea más sencillo superar aquí este problema que la sanidad. Sí, yo creo que el asunto de la autoridad del profesor no es solo una cuestión de que se le reconozca esa autoridad desde el punto de vista judicial, legal, normativo, como queramos. Desde mi punto de vista aquí juegan varios factores. El primero, es ese aval legal y normativo, por supuesto. Luego, segundo, tiene que haber también una concienciación por parte del docente. El docente tiene que ser consciente de cuál es su papel dentro del aula. Y luego la familia. La familia es súper importante, el hecho de que tienen que arropar al profesor también. Es su obligación. Y el por qué se multiplican estos hechos o ahora son más visibles que antes, juegan varios factores. El primero, de que antes estas cosas ocurrían pero no se hablaba. Salvando las distancias, ocurre un poco como otro tipo de violencia, ¿no? De las que parece que antes no se hablaba porque estaba un poco asimilado socialmente y hoy día no, lo cual me parece positivo. Y segundo, hay un factor que no podemos perder de vista. Con las nuevas leyes educativas, las muchas que hemos tenido y los intentos y los cambios que ha habido en la legislación al respecto, hoy día un alumno está obligatoriamente escolarizado hasta los 16 años, cuando no hace tanto tiempo era hasta los 14 y no en todos los casos. Se podía incluso hacer excepciones, con lo cual yo creo que también al exigir por parte de la sociedad de que ese alumno o esa alumna hasta una edad con 16 años tenga que estar en el instituto, es lógico de que la conflictividad sea mayor, sin que eso sea justificar desde luego que ocurran estos episodios, ¿no? Hilando con esa información, el diario Córdoba publica hoy que la menor agredida, dice, no va a clase por miedo y por las heridas. Esto es un episodio que ocurrió en el Instituto del Tablero y, como decía Juan, aquí los afectados son una menor de edad y un mayor de edad que sigue escolarizado en el Tablero, un chaval que parece que es violento y que, bueno, pues que tiene una edad en la que quizás tenía que estar en otra etapa de nuestra etapa muy cercana, trabajando, está en el instituto y a lo mejor provoca esa situación un problema de convivencia grave como ocurrió en el Tablero. Claro. Yo, en este caso, hombre, si hay una actuación desde el punto de vista judicial, porque se da la circunstancia de que se trata de un mayor de edad, yo creo que aquí lo que hay que exigir también por parte de la autoridad educativa es muchísimo más contundencia en cuanto a las medidas disciplinarias, ¿no? Lo hemos visto y a nivel interno en nuestros centros escolares, a los que yo, por distintas circunstancias, pues me arrimo mucho y creo que conozco bastante bien, de que en demasiadas ocasiones la Consejería de Educación se pone de perfil ante determinados problemas. Yo creo que cuando
hay el menor atisbo de un problema de convivencia, hay que atajarlo del primer momento. Y eso es lo que ocurre. Seguramente este hecho que cuenta el diario Córdoba puede ser una circunstancia fortuita que haya ocurrido por una discusión entre dos alumnos, o que sea una cuestión ya continuada, donde haya otros episodios anteriores, con lo cual yo creo que en caso de que haya la más mínima sospecha de una conducta inadecuada por parte de un alumno, yo creo que hay que tomar medidas muchísimo antes y no dar pie a que ocurran casos como este, ¿no? Hay muy poca información más local en los periódicos. Hay una referencia en el diario ABC a una presentación que se producirá esta tarde. Dice: el Tabernario Sentimental de Córdoba se viste de largo hoy. Es un libro recopilatorio de los artículos que ha escrito Javier Tafur, creo que es verdad, Sí, ilustrados por Vic, así que un abrazo para los dos. Vic es uno de los ilustradores clásico de Córdoba, y hoy se presenta a la Diputación este compendio, porque no es un libro en sí, sino un compendio de artículos sobre las tabernas de Córdoba. Además, llevamos unas rachillas que las tabernas se están poniendo de moda otra vez, ¿verdad?, en otra ciudad. Sí, la cultura gastronómica en Córdoba goza de buena salud, bien sea restaurantes de cierto nivel, que en nuestras estrellas Michelin, por otro lado, pero luego todo eso está repercutiendo también en las tabernas, ¿no? Yo creo que se recupere esa vida social de las tabernas siempre es positivo. Y desde luego desde aquí un saludo tanto a mí como a Javier Tafur, para que tenga muchísima suerte en esta presentación. Pues si podemos estaremos allí y mañana le contaremos qué ocurrió en esta presentación. Información que se aleja un poco del ámbito territorial. Por ejemplo, dice el diario El Día que el fiscal se opone a que Susana Díaz comparezca en Los ERE. Comparecería, en el caso de que se hubiese aceptado, como testigo, no como imputada o investigada en principio. Sí, esto con la reactivación del juicio de los ERE después del paréntesis navideño, pues bueno, en este caso la acusación particular que ejerce el Partido Popular sorprendió un poco a propios y extraños, solicitando la presencia o la declaración de Susana Díaz como parte activa o conocedora de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Yo creo que al final se ha quedado todo un poco en más debate en los medios de comunicación que lo que es en sede judicial, y el propio fiscal ayer ya pues dijo que no procedía a esa comparecencia, que bueno, que yo creo que tiene más de un intento de impacto mediático de ver a Susana Díaz entrar en el juzgado, aunque sea declarar como testigo, que otra cosa, ¿no? Apenas el telediario, ¿no?, que se llama. Claro, yo creo que sobre todo después de tantos años de investigación por parte de la Fiscalía, de instrucción por parte de dos jueces, si estuviera claro que la presidenta de la Junta de Andalucía tuviera que prestar declaración, yo creo que se hubiera sabido muchísimo antes, o se hubiera dejado caer en alguna de esos tomos o de esa investigación que han llevado a cabo los jueces y los fiscales, ¿no? Efectivamente. También de ámbito territorial o regional, la entrevista que José Sacristán concede al Grupo Yolí en la edición de Málaga, creo que está en la térmica en Sacristán, y un titular lo ven en la página, lo han visto en la parte alta del diario. Sacristán, 2 puntos: quien hable hoy de presos políticos no tiene ni puta idea, dice el diario, una expresión un poco muy de Sacristán, en la portada del diario El Día. Sí, yo creo que es una licencia el uso de esa palabra que le podemos conceder a Sacristán y a muy pocos más en este país, pero creo que un actor de este recorrido y de esta personalidad tiene licencia para ello, ¿no? Creo que se refiere en la entrevista, en fin, a todas estas situaciones que estamos viviendo un poco tanto en Cataluña como en algún que otro territorio donde no están las cuestiones nacionalistas por medio, pero que también parece que algunos se quieren rascar las vestiduras cuando un político tiene que ingresar en la cárcel por algún motivo, ¿no? Al final es la reflexión que se viene haciendo en la última semana o en los últimos 2 meses, de que aquí no hay presos políticos, aquí hay políticos presos que no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Pasa que vende mucho más, sobre todo de cara a este intento de internacionalizar el conflicto catalán, el que aparecen los periódicos con ese tipo de epítetos o de adjetivaciones del preso político, que casi obliga al resto de la comunidad europea, que somos tan pulcros, ¿no?, a cuestionar una actuación de un país. Eso de que haya una oposición, en este caso la catalana, que cuestione la actuación de los jueces y que los meta a la gente a la cárcel por sus ideas, haría un poco temblar
los argumentos de los estados, ¿no? Yo creo que en ese argumentario hay muchas personas como Sacristán, como hemos visto otros históricos, que han dicho, perdona, preso político fui yo, que estuve en la cárcel por pensar solamente o por lanzar una octavilla. Y esa reivindicación de los que son presos políticos, de los que actualmente están, como dice Juan, políticos presos, personas que están ahí por cometer delitos comunes, porque hablamos que el caso de Puigdemont, si ingresa en prisión o cualquier otro, son delitos comunes, como los del caso Palau, que hablaremos ahora. Claro, si es que yo creo que la discusión es un tanto bizantina. Sí. Aquí nadie tiene patente de corso para decir, oiga, mire usted, yo porque ocupo una responsabilidad pública, porque me han votado, puedo delinquir. Pues no, usted no puede delinquir, usted tiene las mismas obligaciones, los mismos derechos que tú, que yo y que cualquiera, y te tienes que ajustar a la legalidad vigente, y si la incumple, pues se puede dar la circunstancia de que un juez, de manera preventiva, hasta que salga ese juicio, como es el caso de Junqueras, pues decrete tu ingreso en prisión, o si eres condenado, como hemos visto en algunos casos, o de manera preventiva hemos visto también al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González. Oiga, pues aquí el que la hace la paga, y si el juez considera que usted tiene que estar en prisión, es por cometer un hecho delictivo, no porque usted tenga una manera determinada de entender la política, el país o una idea en concreto. Eso, por supuesto, yo creo que eso ya no cuela a ningún sitio, ¿no? Hay muchísimos políticos presos, lamentablemente, porque eso también habla del grado de corrupción. Hablando de corrupción, hoy el diario ABC en su portada la dedica a Félix Millet, que fuera en su día, era la mano derecha del presidente del Palau. Las mordidas, dice el diario ABC, sepultan al partido que ha roto Cataluña en dos. Bueno, hace una reflexión el diario ABC de las consecuencias que tendrá la sentencia del caso Palau. También el diario Córdoba habla de la sentencia, titula el partido de Mas y Pujol, es decir, Convergencia Democrática de Cataluña, condenado por el cobro de comisiones ilegales. Básicamente, la sentencia del caso Palau es la que se esperaba a todo el mundo, condena a Millet y a su jefe, a la hija, no me acuerdo el nombre, de la hija de Manjou, se llama, algo parecido, sí. y al tesorero de Convergencia Democrática. Ahora parece que Convergencia quiere quitarse el muerto, o los herederos de Convergencia, PDeCAT, que dicen que ellos no son, que los otros ya desaparecieron y que ellos no tienen que ver con esa película. Pero es cierto que puede afectar y mucho al proceso separatista. Bueno, vamos a ver qué repercusión tiene, porque esto ha derivado ya hacia una postura un tanto incomprensible por parte de Puigdemont, que no sabemos el impacto que esto puede tener real o no. Es verdad que la sociedad catalana era algo previsible, que se esperaba, y la sentencia en sí no ha sido una sorpresa, porque más allá de lo que dice esa resolución judicial, es que los propios condenados ya habían confesado públicamente y han confirmado hacia dónde se dirigía ese dinero, han confirmado las mordidas, en fin, que no ha sido una sorpresa que al final el juez haya dicho, oiga, tengo evidencia de que esto sea así. Es que los propios imputados en sede judicial han dicho o han reconocido absolutamente todos los hechos. Yo creo que a un 99% todos los hechos, con lo cual era evidente que iba a haber una condena. Y ahora a mí me hace mucha gracia, porque escuchaba la otra noche a Artur Mas decir que bueno, que la sentencia no es definitiva y que es recurrible, y que todavía hay otras instancias hasta a las que se puede recurrir. Pues bueno, me parece muy bien, pero yo creo que después de la confesión y después de la claridad en la sentencia, pocos visos de prosperar tiene ese recurso, desde luego, ¿no? Sí, y además yo te decía, porque si Convergencia tiene que pagar 6,5 millones de euros, es verdad que tiene embargadas unas pocas de sedes, no sé si será suficiente, supongo que no. Eso puede afectar las cuentas de PDeCAT, que ahora tiene unos gastos extraordinarios, tiene un presidente y unos pocos de consejeros, según dicen ellos, en el exilio, que tienen que pagar sus gastos. Igual afecta también la caja esa que tiene de seguridad, el salvamento que tiene esta familia. Pues es posible que le afecten, ¿no? En cualquier caso, creo que ahí, desde el punto de vista judicial y a petición del fiscal, cuando se embargaron esas sedes, prácticamente se cubría casi creo que en torno al 60 o al 70% de lo que ahora ha sido la condena, ¿no? Con lo cual, yo creo que una parte importante de lo que eso conlleva ya está asegurado con esas sedes. El resto del dinero, pues no sé hasta qué punto
el PDeCAT y con este cambio de partido, al ser un partido nuevo, tiene responsabilidad o no. La verdad es que me pierdo porque la estrategia en este caso de la antigua Convergencia ha sido bastante hábil, ¿no? Cuando se ha visto con el agua al cuello, pues simplemente ha cambiado de nombre, crea un partido nuevo y si me apuran hasta pueden exhibir que su ideología es totalmente distinta, porque es verdad que la imagen o el ideario que teníamos de Convergencia no tiene nada que ver con lo que ahora está expresando el PDeCAT, aunque sabemos que son los mismos de siempre, ¿no? En cualquier caso, un revés judicial para Convergencia o el PDeCAT. Otro revés judicial fue el informe de los letrados del Parlamento de Cataluña, que ayer dijeron, ya negro sobre blanco, que Puigdemont, si quiere ser presidente, tiene que venir a Cataluña, a España. Dice el diario El Día: los letrados del Parlamento rechazan una investidura telemática o telepática, que decía por ahí alguno. El diario ABC: los letrados del Parlamento rechazan la investidura telemática, cuestionan la delegación de voto que el juez Llarena decretó para Oriol Junqueras. Esto complica muchísimo la presidencia de Puigdemont, porque ya dijo Esquerra que iban a escuchar a los letrados, algo que no es habitual en Esquerra, porque recordemos que en el anterior mandato de esta Carme Forcadell, pues no digo que se riera de los letrados, pero sí que desoyó continuamente lo que le decían. Sí, llama la atención. Creo que más allá de que el reglamento de la Cámara pueda aceptar o no, vamos a ver, desde el punto de vista como ciudadano, independientemente de que se llame Puigdemont, se llame Arrimadas o se llame como se llame, es impresentable que en un Parlamento que es la soberanía popular se pueda elegir a un presidente de manera telemática. Vamos, a mí no me parece serio. Eso sería, incluso si el reglamento lo permitiera, habría que cambiar ese reglamento. No es de recibo que los ciudadanos no tengan ni siquiera en la sede parlamentaria a su presidente, ni en el Palacio de la Generalitat o en el Palacio de la Junta de Andalucía, o se llame como se llame. Eso no puede ser. Y eso es desvirtuar la convivencia democrática. Con lo cual, por muchas razones a las que se quiera agarrar el señor Puigdemont, al final se trata de cuestiones personales, de sus problemas personales con la justicia en los que él mismo se ha metido. Sí. Con lo cual no tienen el más mínimo sentido lo que está haciendo ni el PDeCAT apoyándolo, ni desde luego el señor Puigdemont. Hay que ser más serio con las instituciones. Las instituciones representan al pueblo. Soberanía popular. Claro. Y la soberanía popular la expresa o la representa una persona físicamente. Nadie entendería, no sé, entonces ¿qué sería, por ejemplo, de las relaciones diplomáticas? No sería necesario ni ninguna cumbre europea, ni ninguna reunión, nada. Todo lo haremos por plasma, ¿no? En fin, no sé, a mí me parece poco serio y desde el primer momento que se abrió este debate, yo creo que estamos perdiendo un poco todas las perspectivas de lo que es la seriedad de una institución democrática como tiene que ser un parlamento, sea regional, sea nacional, sea el que sea. Eso no puede ser así. Parece que ahora la única opción que le queda a PDeCAT es nombrar a otro presidente. Se habla del Sartadi, se habla de Eduard Pujol, una persona que, por cierto, no es militante de Convergencia, es un independiente muy cercano al independentismo. Si esto ocurriera así, Puigdemont se va a quedar allí en Bruselas como Julian Assange en la embajada de Ecuador para siempre, ¿no? En el fondo yo creo que no es lo que él quisiera, pero desde luego incluso da la sensación cuando uno lee determinados artículos que es casi lo que su partido prefiere, y no digamos allá Esquerra, que también estaría por la labor de que se quedara allí permanentemente, y porque ellos ya tienen a su mártir, que es Oriol Junqueras, que al menos ha tenido la dignidad de quedarse aquí, ha aceptado las resoluciones judiciales y nada más. Si es que lo demás, todo lo que se está planteando por parte del señor Puigdemont es un sinsentido desde el primer día que llegó al Palau de la Generalitat. Todas sus decisiones han ido volcadas a lo político, olvidándose de la gente y olvidándose de la gestión y olvidándose de que él tiene que gobernar para 5 millones de habitantes que tienen una serie de necesidades desde el punto de vista sanitario, educativo, social y demás, que es lo que yo creo que está perdiendo a Cataluña, ¿no? Un último referencia, porque se nos echa el tiempo encima, el fallecimiento de Dolores O'Riordan, que era la vocalista de Tercanberry, algo que fue muy sorpresivo porque también ocurrió de pronto, una mujer joven, una mujer de 46 años. Esta mujer tuvo una infancia difícil, tenía anorexia también. Nadie se esperaba que muriera, pero es verdad que lleva tiempo un poco apartado de los escenarios. Sí, lleva un poco tiempo apartada, sabemos un problema de depresión, estaba en un tratamiento bastante fuerte contra
contra la depresión en los últimos años, había suspendido algunas de sus actuaciones en los últimos años, y la verdad es que es una pena de un grupo que tuvo el peso que tuvo como en The Cranberries, que nos quedemos sin ella, así que desde luego de aquí nuestro pésame. Bueno, pues nos unimos al dolor de sus seguidores, fundamentalmente, y una grandísima pérdida para el mundo de la música. Se nos acaba el tiempo, hay temas que se han quedado al tintero y que les invito como cada día que lo miren, bajen al kiosco, compren su periódico, lo miren en internet, el tema de las encuestas, que está todavía candente, lo que ayer se fue publicando, también el tema de la senadora del PP, muy curioso cómo puede afectar a esta mujer lo de Pilar Berreiro, los presupuestos de este año, porque va todo encadenado, aquí va todo cogido con tanta pinza, ¿verdad?, que como Sí, se le suelte una... La verdad es que todo se mide al milímetro, ¿no? Sí. Y en ese milímetro yo creo que se ha visto esta senadora que tal vez ni ella tenía esta aspiración de volverse tan mediática ni que Decisiva, el presupuesto de un país dependiera de lo que ella haga o deje de hacer. La verdad es que es un poco curioso, sí. Pues les invito, como les digo, a que lo miren, lo lean en los periódicos, en internet, en el kiosco, como a ustedes les venga mejor, y mañana seguimos nosotros contándoles lo que ocurra en la prensa publicada. Gracias, Juan, como cada día. Gracias a vosotros, como tu siempre. visita, gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo como cada mañana con Ángela Mellado, con su café y media. Mañana seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.